Estamos a 20 de diciembre del 2023, ya se acabó el año, entonces pues entendemos que los tiempos están entre novenas, reuniones familiares, grados, matrimonios, en fin, todas estas festividades que se hacen y no queríamos dejar que se acabara el año sin que retomáramos estos espacios de conversatorios tan interesantes. Estos tres conversatorios anteriores que tuvimos en el grupo SCT Caribe realmente nos dejó un sabor espectacular porque la participación de todas las personas fue maravillosa. Tuvimos espacios hasta de 2 horas y media hablando de estos temas y esto lo que nos demuestra es que realmente existe una pasión enorme por la seguridad y salud en el trabajo y todos estos temas que conciernen a nuestro día a día laboral. Y por supuesto no podíamos dejar pasar en una época tan especial un tema tan importante como el que viene manejando el doctor Diego, quien se encuentra en este momento haciendo un tour por toda Colombia, hablando de algo que muchas veces dejamos atrás, lo olvidamos, lo perdemos en el camino o simplemente no conocemos de qué se trata y qué tan importante es empezar a hablar sobre el tema del humanismo. Entonces, hoy básicamente lo que queremos es tomar este espacio pequeño para poder hablar de este tema tan importante y quién mejor que el doctor Diego que se ha dedicado a trabajar este tema. El doctor Diego es una persona especial, tiene una cantidad de charreteras impresionantes y si es por mí, yo las leo todas porque me parece que no hay ninguna mala como para odiarla. Entonces, lo que sí me gustaría es, don Diego, ante todo, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los que se están conectando en este momento. Y regálanos, antes de pasar al grueso de este tema, tu presentación. Quiero que te presentes tú mismo, como lo quieras hacer, como te sientas cómodo, que nos digas quién es Diego Hurtado y por qué estamos honrados de que estés aquí esta noche. Ay, doctora Carol, muchas gracias a ti por todo lo que haces, por el esfuerzo de unir a la gente que sabe de tantos temas, incluyéndote a ti, y por querer hacer eso, porque lo fácil es no hacerlo, ¿cierto? De hecho, hacer lo que tú haces es un concepto ético, porque lo fácil sería no hacer lo que tú haces, que es reunir, intentar a unir a tantas personas que saben de estos temas en beneficio de la sociedad. Entonces, de verdad que te agradezco a ti pues por tu deferencia en invitarme pues a esta actividad. Para mí es un verdadero honor y un placer. Fue para mí muy especial conocerte y de verdad que pues cuando me dijiste me acompañas, yo dije de una, eso es una orden para mí, entonces bueno, encantado de estar acá. Yo pues, doctora Carol, yo me presento, yo soy Diego Hurtado Guzmán. Mis papás fueron dos personitas muy queridos para mí, que me dieron una muy buena educación, no solo pues porque me dieron unos buenos colegios y una buena universidad, sino porque me enseñaron pues como a ser buen ciudadano, buena persona en mi vida privada. Perdí a mis papás muy jóvenes. Yo cuando tenía 17 años perdí a mi papá de un accidente y a mi mamá la perdí hace unos 7 años. Y pues cuando ellos se fueron, pues como que entendí de que sí crearon a un buen hijo, pues que se ha dedicado como a tratar de ser lo mejor posible, ¿cierto? Obviamente con muchos errores. Soy de acá de Medellín, estudié medicina en Bolivariana, hice mi rural en un municipio muy bonito que se llama Jardín, Antioquia, y allí estuve como 2 años o 2 años y medio en ese municipio tan bello. Estuve en Chigorodó, en el Urabá antioqueño, allá solo estuve un mes como médico general, trabajé en la EPS Sanitas muchos años, doctora Carol, atendiendo a muchos pacientes como médico general, estuve pues bastante, pero lo que más me ha acompañado siempre es la docencia. Desde cuando empecé medicina ya dictaba por ahí algunas conferencias sobre la física teórica, todo el tema de la teoría de la relatividad y como todos estos temas de Einstein y todo ese tema de la ciencia me gustaba mucho. Pero me gustó mucho el tema del café, entonces tuve alguna vez una intención de montar como una burbuja de café, entonces me certifiqué en eso, en catador y en barismo de café, hace muchos años, pero hace muchos años no lo practico obviamente. Por cosas del destino terminé haciendo una gerencia en seguridad y salud del trabajo como médico, y después hice algo totalmente inútil, que es hacer una maestría en bioética.
Digo inútil porque pues para el mundo del utilitarismo de hoy, pues como que ser magíster en bioética, eso no genera ni más plata, ni más poder, ni más abolengos o charreteras, como tú le dices, que me gusta mucho la palabra que usaste, porque es muy del Cervantes, creo que Cervantes usa mucho esa palabra de charreteras. Em, pero me enseñó a vivir la maestría en bioética. No lo hizo haber hecho medicina, no lo hizo haber hecho la especialización en gerencia, pero eso sí me enseñó la maestría en bioética, a aprender a vivir la vida. Y bueno, y actualmente trabajé en la Universidad CES por unos casi 10 años, trabajé allí, trabajé muy feliz en la Universidad CES, una magnífica universidad. Creo que la universidad del país que más tiempo tiene en la creación de programas de seguridad en el trabajo, tiene alrededor de 40 años sacando profesionales, perdón, especialistas en seguridad en el trabajo. Entonces es una universidad a la que le tengo mucho cariño. Ya trabajé allá hasta el mes de agosto y ya lo que ha sido septiembre, octubre, noviembre y diciembre han sido unos meses muy especiales porque me he dedicado a algo que me apasiona y es el tema del humanismo y la humanización en el mundo laboral. Entonces, bueno, quiero presentarme de esa manera muy sencilla, pero eso es quién soy yo, mi doctor acá. Gracias, don Diego. No, pues imagínate, nosotros honrados de tenerte acá. Y ya entrando en el tema propiamente, a mí me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de humanismo y muchas veces uno, bueno, escucha la palabra humanidades, humanitario, humanismo, Ujú. humanidad, humanización. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles es como esas diferencias? Entonces, como me gustaría que me contaras el humanismo, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta, doctora Carol, para comenzar. Em, se tiene como presente, y a nosotros los médicos y los médicos laboralistas o los especialistas en seguridad en el trabajo nos gusta mucho como todo el tema de cumplimiento, nos gusta seguir órdenes. ¿Cómo se ejecuta un sistema de gestión? Entonces la 0312, ¿qué dice la 0312? Los estándares mínimos, entonces primero haga esto, después haga esto, y a nosotros los médicos nos gusta, o a los expertos en esto nos gusta mucho como el cumplimiento, como el cumplir la norma. Y con base en la que yo cumpla la norma, con base a eso voy cumpliendo mi actividad laboral. Pero el humanismo es muy diferente porque el humanismo, a mí me gusta mucho la definición de humanismo como hay una definición de humanismo del Renacimiento, pero me gusta mucho el de un autor que se llama Werner Jaeger en un libro que se llama Paideia, y me gusta mucho el concepto de humanismo de los griegos en el concepto, doctora Carol, que el humanismo es como hacer de la vida una obra de arte. O sea, el humanismo es conocer qué es lo mejor que nosotros tenemos como especie y usarlo para nuestro propio cultivo. Yo quisiera como definirlo de esa manera. Entonces, el humanismo es algo muy contrario, doctora Carol, a lo que vemos hoy en día. Porque lo que vemos hoy en día es que vivimos para darle cumplimiento a nuestras emociones, a nuestros deseos. Y de eso se trata la vida hoy en día. Compramos muchos regalos en diciembre porque queremos dar muchos regalos, pero también queremos que nos den y me hace falta comprar esto y necesito comprar esto otro. Y como que la vida la vamos llevando conforme a los deseos que cada uno tiene. Pero el humanismo buscaba lo contrario, buscaba era dedicar mi vida realmente a fortalecer lo que yo soy eh, para tener una vida buena. Y la vida buena, doctora Caro, no era precisamente vivir bueno y vivir delicioso y darle rienda suelta a los placeres, sino que era precisamente hacer de la vida una obra de arte, perfeccionar cada vez más lo que hacemos para lograr ser virtuoso. Entonces, para mí, esa es como la definición más bonita de humanismo, es usar la razón para entender que no podemos seguir viviendo como todos vivimos y para volcarnos a vivir, para perfeccionarme como ser humano, para lograr ser virtuoso y realmente comprender lo que es la felicidad. Más o menos esa es la definición de humanismo. Y la humanización, ¿cierto? Es como todo un proceso educativo que se puede realizar
para poder involucrarnos, ser humanistas, o sea, involucrar estas acciones que requerimos para lograr eso, vivir conforme a las virtudes. Más o menos se trataría pues de eso. Yo creo que sería una buena definición, mi doctora Carol, para comenzar. Excelente, excelente. Me queda clarísimo. Y no es un tema muy fácil de manejar, porque podemos sabernos la teoría, ¿cierto? En respecto a lo que nos cuentas, pero qué difícil es tal vez, no solo en el entorno laboral, sino en el entorno personal, en todas las aristas de nuestra vida, qué complejo es poder realmente llevar eso a la práctica, porque Sí, requiere de una firmeza y requiere de una un tema bien templanza, complejo, una templanza de manejar que no es sencilla y mucho menos en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo descubres esto, esta necesidad de hablar del tema y cómo llegas a enamorarte de la ética y a encontrar allí ese clic para servir a los demás? Gracias, Carol. Sí, imagínate que yo siempre fui una persona juiciosa. O sea, yo sin haber sido magíster en bioética, toda mi vida me caractericé por ser como en general muy juicioso. Mi papá me enseñó a ser muy diplomático. Mi papá me enseñó, a pesar de que mis papás no tuvieron una buena educación educativa, sí los educaron muy bien como ciudadanos. Entonces yo recibí de mi papá, por ejemplo, como ese valor de ser diplomático, de ser educado, de ser respetuoso, ¿cierto? Eh, y listo, yo viví y yo en general he tenido una vida muy tranquila precisamente por eso, porque he sido muy decente, digámoslo así, obviamente lleno de errores también. Pero imagínate, doctora Carol, que el tema de la maestría en bioética fue un tema muy relacionado inicialmente cuando yo estudiaba, trabajaba en la Universidad CES, obviamente como una universidad acreditada en alta calidad, nos invitaba permanentemente a nosotros los trabajadores a que nos educáramos más, ¿cierto? A que hiciéramos la especialización, hiciéramos una maestría, hiciéramos un doctorado. Y entonces, claro, yo nunca había pensado en hacer una maestría en bioética que estaba ahí. Y un compañero mío, Marco Cruz, gerente en seguridad en el trabajo, trabaja aún en la universidad y es un buen tipo. Él me decía, Diego, ¿por qué no hacemos la maestría en bioética? Y yo le decía, pero yo para qué me voy a poner a hacer, a botar tiempo en eso, hombre, sí, pues eso pues ¿para qué? Pues bueno, te digo, doctora Carol, y a ti y a todos los colegas que el doctor Marco me convenció y yo comencé a estudiar. Imagínate, doctora Carol, que nos ponen a ver una materia que se llama cuidado de sí. Y cuando yo veo la materia de cuidado de sí, ahí como que algo aquí adentro y aquí en el corazón como que me hace clic y como que ya entiendo por qué estoy estudiando ética. O sea, como que encontré el sentido de mi vida, digámoslo así. Yo ahí digo, ahí hice conexión como entre mis células, entre el DNA y el ARN de mis células, como con la conexión cósmica, llamémoslo así, y entiendo realmente por qué estaba estudiando eso. Y en la asignatura de cuidado de sí, por ejemplo, entendemos algún concepto muy distinto y es, que, mira que nosotros los colegas en seguridad sobre el trabajo siempre hablamos de autocuidado, ¿cierto? Pero nosotros no deberíamos hablar de autocuidado, nosotros deberíamos hablar de cuidado de sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre autocuidado y cuidado de sí? Imagínate que el autocuidado, nosotros siempre le decimos a nuestros trabajadores que tienen que ponerse elementos de protección personal para hacer acciones de autocuidado, ¿cierto? Por ejemplo, el tapabocas puede ser una muy buena elemento de protección personal para por ejemplo, la COVID-19, lo que vivimos hace 2 años. Pero resulta que el trabajador se va a terminar quitando el tapabocas cuando su emoción lo venza. ¿Cuál es la emoción? La emoción es la sensación de disconfort, de malestar, de calor, de humedad que siente en la boca por el tapabocas puesto. Cuando él se deje vencer por esa emoción, que es el disconfort, él se va a quitar el tapabocas independientemente si le hace daño a los demás o si él lo contaminan de COVID. ¿Sí me entendés? Entonces, el autocuidado es muy peligroso porque el autocuidado dura hasta que la emoción lo venza a uno, mientras que el cuidado de sí no, porque realmente quien ejerce cuidado de sí es una persona que se gobierna a sí mismo, o sea, que gobierna sus propias emociones. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, nosotros deberíamos cambiar los mecanismos de educación en seguridad en el trabajo
no solamente para enseñarle a los trabajadores la importancia del tapabocas, sino para que entrenar a los trabajadores a soportar el disconfort del elemento de protección. O sea, para fortalecer a los trabajadores en que dominen la emoción negativa que les genera ponerse cierto tipo de elemento de protección. Por ejemplo, unas medias de gradiente. Son excelentes mecanismos de protección personal, por ejemplo, para los que trabajan de pie atendiendo público, pero eso aprieta demasiado y eso genera un calor y una humedad muy permanente. Y cuando ya eso te venza, te quitas las medias de gradiente. Pero no le enseñamos a nuestros trabajadores a que soporten con templanza realmente esa sensación. Si a uno le hacen evidente el soportar eso, uno ya sabe que lo debe soportar porque hay un valor superior que es el cuidado de los demás. Y así más o menos funciona la diferencia entre autocuidado y cuidado de sí. Y lo bonito, doctora Carol, es que detrás del cuidado de sí viene el gobierno de sí. ¿Qué es el gobierno de sí? Que para nosotros aspirar a gobernar a los demás, primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes acá tienen títulos de profesionales, de especialistas, de magísteres o de doctores en seguridad y salud en el trabajo. Pero la pregunta es, ¿ustedes por qué tienen o nosotros por qué tenemos ese título? Ah, porque tenemos unas asignaturas que nos aprobaron y que nos hacen expertos en esos temas. Eso lo diríamos hoy en el siglo XXI, pero si nos vamos al siglo del mundo griego, por allá al siglo tercero o siglo segundo antes de Cristo, veríamos, o la pregunta que nos harían es, si nosotros tenemos ese título, es porque nos gobernamos a nosotros mismos y por eso aspiramos a gobernar a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los trabajadores, nuestros equipos de trabajo, que ellos ven en nosotros una figura de liderazgo que les enseña a ellos a cómo hacer acciones de cuidado de sí. Entonces, es muy bonito, doctora Carol, este tipo de asignaturas o de temas nuevos que nos ofrece la literatura humanística porque nos permite entender cómo funciona el mundo. Nosotros gestionamos seguridad en el trabajo con base a las normas, no con base a cómo funciona el mundo. Si nosotros gestionáramos bien seguridad en el trabajo, nosotros, por ejemplo, doctora Carol, tendríamos que tener mucha fortaleza en la fisiología del trabajo. Para poder entender cómo funciona el mundo, yo tengo que entender cómo funcionamos nosotros fisiológicamente para poder gerenciar. Y yo te aseguro que muchas asignaturas, muchas especializaciones en el país no tienen en cuenta la fisiología del trabajo para gerenciar los riesgos laborales. Entonces, de ahí, pues, ahí empiezas a encontrar que tenemos muchas flojeras en la educación actual, lo que nos está dificultando gerenciar realmente seguridad en el trabajo conforme a nuestra forma humana. Entonces, don Diego, me queda claro que para una persona poder entender o, digamos estar dentro del marco del humanismo, debe necesariamente ser una persona que se autogobierna, una persona Exactamente. que es capaz de gobernar sus emociones, de controlarlas, de manejarlas, ¿verdad? Para poder entonces hablar de este tema de humanismo. Sería entonces como una característica per se. Y me llama la atención porque no todas las personas tienen esa, podríamos no decirlo porque no sería como una habilidad, sino como, no sé, esa cultura podría ser la palabra, tal vez Sí, de pronto no lo desarrollan. ¿Cómo puede una persona, tú que sabes más de este tema, cómo puede desarrollarse entonces ese autogobierno para las personas que de pronto no lo tenemos tan claro o no lo hacemos parte de nuestra rutina diaria, por ejemplo? claro, claro. Ahí, doctora Carlos, yo creo que podemos hablar de que siempre cuando estamos frente a una situación, podemos tomar tres posibilidades de conducta. O sea, tú como médica, yo como médico y todas las personas y todos los ciudadanos que estamos en esta sala y los que nos rodean, pueden tener tres posibilidades de conducta frente a cada situación. Y una situación es simplemente sentarse frente al computador y mandar un correo electrónico. O una situación es tener a un paciente y hacerle una valoración de daño corporal o hacerle una valoración de pérdida de la capacidad laboral o calificar un origen o establecer un mejor control en seguridad en el trabajo en un proceso o simplemente saludar al jefe, o simplemente iniciar una reunión, o simplemente ver una basura que está en el suelo y que tú no tiraste.
Frente a cada una de esas circunstancias podemos comportarnos de tres posibilidades. La primera forma, doctora Carol, y aquí a todos los presentes, es una forma muy rica de comportarnos, que es la forma, la que yo he denominado animaloide. La forma animaloide es la más deliciosa forma que nosotros tenemos y fácil de comportarnos frente a esa circunstancia. ¿Por qué yo la llamo animaloide? Porque es la que se basa en nuestro cerebro emocional, ¿cierto? Nosotros tenemos un cerebro reptil que nos ayuda a escapar de las situaciones difíciles, pero también tenemos un cerebro emocional que es el que suele responder primero antes que la razón, ¿cierto? Entonces, claro, ahí nadie es educado en ese comportamiento porque eso ya está innato en nosotros. Son miles de años de evolución de este cerebrito en donde en la parte de la base del cerebro tenemos ese cerebro emocional muy bien desarrollado y que es el primero que actúa frente a una circunstancia. Entonces, si yo me encuentro con el papel en el suelo, yo digo, yo no lo voy a recoger, que lo recoja el que lo tiró. Si yo voy a mandar un correo electrónico y voy a responder un correo, pues yo lo respondo de cualquier manera, mal redactado y mal escrito, porque pues de malas, ¿cierto? Si voy a iniciar una reunión de un equipo de trabajo, pues yo ni me presento de cualquier manera y yo soy el que defino cómo iniciamos la reunión sin importar lo que los demás pueden estar pensando, porque de malas, porque eso es lo que yo quiero y como yo hago lo que yo deseo, entonces, y así sucesivamente. Y yo creo que prueba de eso, doctora Carol, es la mayoría de los comportamientos de todos nosotros. Es increíble cómo personas con tantas charreteras y tantos abolengos, como tú lo decías, que son muchas veces nuestros jefes y que se comportan y que la gran mayoría de sus comportamientos son de tipo animaloide, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a ver con delicadeza y con cuidado las respuestas o los comportamientos de nuestros compañeros en la oficina o de nuestros jefes o de nuestros familiares y de uno mismo, la gran mayoría de los comportamientos son basados en esas emociones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera forma de comportarnos. Pero la pregunta es, ¿será que yo puedo ser mejor que eso? Entonces uno puede decir, sí, la doctora Carol ya dijo que sí, ¿cierto? Y si asentiste con tu cabeza, claro que sí, nosotros podríamos ser mejor eso. Entonces, la segunda posibilidad de comportarnos, y es mejor que la primera, es comportarnos de manera moral, ¿cierto? ¿Qué es la moral? Es definir entre todos cómo nos vamos a comportar. Entonces es establecer unas costumbres, unas formas de comportamiento y establecemos como sociedad que nos vamos a comportar de esa manera. Entonces ahí está quién, ahí está la religión, ahí están las normas, las leyes, las tradiciones. Por ejemplo, si vamos a un barrio popular de nuestras ciudades, allá es costumbre andar en moto sin casco, ¿cierto? Y a la gente no la van a regañar porque esté sin casco. O sea, socialmente todo el mundo aceptó de que en los barrios se anda sin casco en las motos, ¿de acuerdo? Pero también esas mismas sociedades estableció que en el centro de la ciudad o en los barrios más importantes, en donde hay otras tradiciones, la gente se pone el casco y así sucesivamente. Entonces nosotros decidimos eso. Eso es muy bueno porque por lo menos no permite que nos comportemos como animales, ¿cierto? O sea, definir cómo nos vamos a comportar socialmente entre todos es muy bueno. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la moral? Que, por ejemplo, vamos a un centro, a un mini mercado y compramos de estos paquetes de papas, de Toditos, o bueno, yo no quiero decir aquí nombres personales, pero compra uno esas papitas y esas papas tienen 4 etiquetas negras que dicen exceso de sal, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de conservantes. Y aún así, sabiendo lo malo que son esas papas o esos paquetes, aún así no las comemos. Sabiendo lo malo que son, pero como definimos socialmente que eso es bueno comérnoslo y que no lo podemos comer, pues entonces, pues no los comemos. Entonces, mira que el comportamiento como moral como que nos uniformiza, nos pone a todos a vivir de la misma manera y aceptamos vivir de una manera u otra, pero entre todos aceptamos o definimos vivir de esa manera. Pero la pregunta es,
podríamos ser mejor, doctora Carol, que eso. Podríamos ser mejores, ¿listo? Entonces yo también considero que sí. Y ahí es donde podríamos aspirar a comportarnos de manera ética, ¿cierto? Entonces, comportarnos de manera ética es como el máximo nivel en la capacidad de comportarnos frente a un suceso o frente a un hecho. Entonces, a mí me gusta mucho la definición de ética de una autora. No todos los filósofos son fósiles, sino que hay filósofos todavía. Y Adela Cortina es una magnífica filósofa española que tiene un libro que se llama Ética de la empresa. Bueno, no lo traje aquí en este momento. Se llama Yo, Ética de yo la voy a ir, empresa. yo voy a ir anotando en el chat todas las recomendaciones de libros que hagas porque me parecen geniales, entonces ahí Ah, se las perfecto. coloco. Entonces, Ética de la empresa de Adela Cortina, y allí ella define que la ética es la forja del carácter para tomar decisiones prudentes. La ética es la forja del carácter para tomar decisiones prudentes. Entonces, si vemos esa definición tan bonita, entonces vamos a la primera forma de comportarnos. Animaloide. Ahí nos comportamos por el mero imperio de las emociones, del importaculismo. A mí solo me importa yo mismo, a mí los demás no me interesan nada, lo que me interesa es darle gusto a mis pasiones, a mis emociones, a mis propios intereses. Entonces ahí la gente roba, grita, vocifera, dice lo que tiene que decir, se comportan como animales. ¿De acuerdo? Y ahí está el 80%, 90% de la población. ¿De acuerdo? Si tú puedes comportarte mejor, empezarás a cumplir la ley, que es lo que hacemos nosotros en seguridad en el trabajo. A duras penas logramos cumplir la ley, ¿cierto? Entonces uno va a las empresas y acompaña y asesora a las empresas en esto y a duras penas logran cumplir los estándares mínimos, ¿de acuerdo? Y eso es un problema, pues lograr cumplir los estándares mínimos. Entonces son empresas que sí, a duras penas llegan a ser morales o personas que a duras penas llegan a ser morales, pero hay personas muy poquitas escasas, ocultas, silenciosas en las empresas, pero están ahí, que son las éticas. ¿Y quiénes son las éticas? Las éticas son las personas que tienen el carácter, la berraquera, el perrenque, que fue una palabra que me enseñaron allá en Barranquilla, doctora Carol, cuando estuvimos allá con Positiva, el perrenque para ser diferente de los demás. Porque recordemos, ¿qué es lo fácil? Lo fácil es comportarnos como animales. Ah, eso es lo fácil. Lo difícil es tener la capacidad de diferenciarse de toda esa masa de gente para diferenciarse y comportarse realmente conforme a mi qué, a mi razón, a mi inteligencia, a lo que yo considere como debo vivir bien la vida. Eso es muy difícil. Entonces, normalmente en nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra cultura paisa, el silencioso, el calladito, el que escucha más que habla, el respetuoso, el educado, el que lo insultan y no responde nada, ese en nuestra cultura es el bobo, ¿cierto? Pero no, realmente ese es el ético, porque lo fácil hubiera sido gritar y responder al insulto y gritar y responder al maltrato. Eso es lo fácil, eso lo hace cualquier animal. Lo difícil es comportarse de manera ética y decir, a ver, realmente el insulto que tú me estás dando es con base a lo que tienes por dentro, por tanto no te voy a responder, no es necesario. O sea, las personas éticas suelen ser tan enriquecidas por dentro, se cultivan tanto, se aprecian tanto, se gobiernan tanto, que un insulto de un compañero, de un jefe, es como cuando un niño te empieza a insultar, ¿cierto? Cuando un niño le empieza a tratar mal, digámoslo así, ¿uno qué hace? Uno se pone a pelear con el niño, no, uno dice, es un niño, no tengo por qué responder, es un niño, ¿cierto? Entonces, frente a esos tres comportamientos, mi doctora Carol, la pregunta es, nosotros los que estamos acá en esta conferencia, que tenemos a 24 personas, cada uno de ustedes, ¿cómo se comporta frente a cada situación a la que se expone? Esa es la gran pregunta y esa es una decisión. Por eso la ética no es un cumplimiento de una ley o de una norma. Por eso no hay normas éticas en seguridad sano del trabajo, no hay normas en el país de que nos tenemos que comportar éticos. Eso no son normas. La pregunta es, ¿cómo te vas a comportar frente a cada situación? Y como eso es una decisión, cada uno toma la decisión. Entonces mira cómo aparte está la educación como en los temas técnicos,
especialista, magíster en esto, ingeniero en tal cosa, y otra cosa es cómo me comporto yo o cómo me forjo mi carácter para aprender a vivir bien la vida. Y de eso más o menos se trata mi doctora Carol. Un ejemplo de eso, yo les recomiendo, por ejemplo, este libro para que se lo vean ahorita en diciembre si van a comenzar vacaciones. Se llaman Las Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar. Las Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar. Margarite Yourcenar, mi doctora Carol. Esta es una novelita pequeña, es una novela de una francesa que se llama Marguerite Yourcenar, y ella, como buena historiadora, conoce muy bien el mundo del emperador Adriano, uno de los grandes emperadores romanos de la historia, y él empieza como a narrar como a forma de novela, porque no es un libro histórico, pero termina siendo un libro histórico, digámoslo así. ¿Y sabe cómo comienza la doctora Carol, la primera página de esta novela? Comienza con una cosa muy bonita. Él le escribe una carta a Marco y le cuenta que hoy fue a ver a su médico. Y mira, doctora Carol, lo que escribe él ahí. He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. O sea, al parecer, Adriano, de más que tiene una especie de falla cardíaca o algo así. Y mira lo que dice. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. O sea, mira cómo siendo el emperador más importante del mundo en ese momento, en esa historia de Roma y la del mundo, porque es la mayor potencia del momento, como él, siendo emperador, él se vuelve muy poquito frente a un médico, ¿cierto? Así comienza la novela, entonces se la recomiendo, porque es toda una clase de cómo este señor, siendo emperador, mantiene acciones humanísticas frente a todo lo que le pasa en la vida. Entonces es muy bonito y se lo recomiendo, mi doctora Carmen. Doc Diego, ahí me queda una pregunta. ¿Se esperaría que una persona ética necesariamente tiene cierto nivel de educación? ¿Es un mito o no? Yo puedo encontrar personas éticas que no tengan un alto nivel educativo desde lo técnico. Doc, esa es una magnífica pregunta, porque es que ahí puede depender de muchos factores. Yo considero que a pesar de que yo no recibí mi formación de ética hasta hace unos 6 o 7 años, yo siempre tuve una educación no técnica para terminar siendo ético. Es decir, mis padres me dieron una educación sin ser educados ellos, me dieron una educación lo suficiente como para tratar de vivir conforme a mis pensamientos y a mis razonamientos y no conforme a lo que dicen las masas, digámoslo así. Pero es muy difícil ser ético con hambre. O sea, las personas que no tienen acceso a una buena condición, a una buena educación, que no fueron educados bien por sus papás, es muy difícil que adquieran comportamientos éticos, porque ya sabemos que lo fácil es comportarnos como animaloides y lo difícil es comportarnos de manera ética, porque eso exige un gobierno de las propias y las emociones, y las emociones son muy buenas. O sea, darle gusto a los placeres es muy bueno. Nada más delicioso que uno esperar todo un año para comprarse el último iPhone que vale 6 o 7 millones de pesos y comprárselo. Eso da una sensación de una liberación de dopamina impresionante y una emocionalidad impresionante. Pero el problema es que esas emociones son muy cortas y a las pocas semanas ya estás pensando en comprarte el iPhone 16 y ya este iPhone 15 que acabas de comprar ya no te satisface tanto. Entonces es como un engaño, digámoslo así. Entonces, eh, espero haberte dado la respuesta. Es decir, es muy poco probable que gente que tiene hambre, que no tiene un nivel socioeconómico y no tiene una buena educación de sus papás o no tiene una buena educación técnica, pueda ser ético. Por eso nosotros, los que estamos acá en esta sala, que somos 23 personas, lo más posible es que sí tuvimos una buena educación de nuestros papás, que sí tuvimos una buena educación técnica, que sí, que tenemos una nevera llena de comida en este momento,
es muy probable de que nosotros sí podamos aspirar a comportarnos de manera ética. No sé, Mido, si te di como mucha claridad. No, está claro, mi doc, por supuesto. Y ahora, mira qué temas tan interesantes si tú encuentras este clic como nos habías contado. Y entonces, cuéntanos un poquito también de cómo nace el arte de ser feliz. ¿De dónde sale? El arte de trabajar feliz. El arte de Sí. trabajar feliz. Gracias. Bueno, no te preocupes. Bueno, pues em, con el arte de trabajar feliz comienza cuando yo termino mi maestría, veo unas asignaturas y me obligan a leer unos autores, entonces me involucro con el estoicismo. Entonces imagínate, doctora Carol, que el estoicismo es una filosofía antigua, griega y romana especialmente, y está muy en la actualidad, está cobrando mucho valor en la actualidad, eh, que busca como hacer de la vida algo verdaderamente bueno. Y los estoicos tienen unos principios muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es conocer cómo funciona la naturaleza. Otro principio estoico muy importante es, por ejemplo, eh, ocuparse de las cosas que dependen de ti y las cosas que no dependen de ti, no preocuparse por ellas. Por ejemplo, no depende de mí lo que ustedes opinen de este conversatorio. Eso no depende de mí, eso depende de ustedes, ¿cierto? Entonces un estoico nunca se preocupará por lo que ustedes piensen de mí, ¿cierto? O lo que piensen de él, del estoico. Sin embargo, el estoicismo dice que sí debemos ocuparnos de las cosas que sí dependen de nosotros. Entonces, ¿qué sí depende de mí? Estar muy cumplido a las 7 de la mañana, ponerme una camisa limpia para ustedes, estar presto, estar vestido, tener mi reloj, tener mi correa, tener mis zapatos puestos. No me falta sino ponerme el carnet del arte de trabajar feliz para ustedes, tener muy buena disposición, mover mis manos, tener un buen tono de voz y tener todos mis conocimientos, traer todos estos libros para presentárselos a ustedes. O sea, eso sí depende de mí. Entonces, cuando yo empiezo a leer el estoicismo y cuando encuentro a Marco Aurelio con el libro Las Meditaciones, que son las meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro maravilloso, o cuando encuentro a el mejor de todos para mí, Séneca, con las cartas a Lucilio de Séneca. Cuando yo encuentro al estoicismo y encuentro estos autores, a mí me empiezan a dar como una fuerza, mi doctora Carol, para vivir bien la vida y para entender de que ser médico no es suficiente para ser feliz, o ser especialista en seguridad en el trabajo, o tener muchos abolengo en seguridad en el trabajo, y que yo entiendo que el control de las emociones, el control de entender cómo es la vida y de vivir cada vez más perfeccionando lo que hago. Y aquí yo doy un ejemplo muy frecuente y es tender mi cama, ¿cierto? Lo fácil es, para eso yo tengo quien me la tienda. Ah, eso es lo fácil, ¿cierto? Como eso es mi cerebro principal y es emocional, ah, yo tengo quien me la atiende y para eso pago, entonces atiéndamela. ¿Cierto? Moral. Aquí en mi casa no hay ninguna regla de que diga que yo tenga que tender la cama, entonces no la atiendo. Listo. Ético. Ah, es que yo quiero ser ético. O sea, yo quiero perfeccionar lo que hago. Y tender la cama es una de esas primeras grandes acciones que podemos hacer para perfeccionarnos a nosotros mismos. A pesar de que yo pueda tener quien me la atienda, yo tenga dinero con qué pagarlo, pero yo decido de empezar a tender mi cama y cada vez me he vuelto más perfecto a la hora de tender mi cama. Entonces, como un acto de esos tan sencillos, hace de nuestra vida algo mejor. Y estos autores nos ayudan notablemente. Entonces, doctora Carol, cuando yo empiezo a entender estos autores y empiezo a leerlos y abordarlos y que me empiezan a enriquecer tanto a mí, yo empiezo a entender que yo debo darle al mundo algo de lo que yo he recibido. Y ahí es donde yo creo el arte de trabajar feliz. Entonces, el arte de trabajar feliz es un blog que se llama www.elartedetrabajarfeliz.com, pero también mis redes sociales como el arte de trabajar feliz en Instagram y Facebook, ¿cierto? Y, por ejemplo, termino siendo columnista de opinión en un diario que se llama Diario Criterio, y en ese Diario Criterio semanalmente publico una columna relacionando el humanismo con el trabajo. Entonces, de esa manera, y estoy ahora pues en proceso de escribir mi libro sobre estos temas. El estudio de estos clásicos, de estas personas tan importantes, me llevan a tratar de devolverle al mundo lo que yo he recibido, la felicidad y el goce que yo he recibido
de que la felicidad no me la dieron los títulos, ser magíster, ni nada de eso. A mí la felicidad me la ha dado es tratar de vivir conforme como a mi naturaleza y respetar esos principios, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, leer, este libro también se lo recomiendo mucho, leer a Henry David Thoreau y su libro Walden, no sé si alcanzas a ver ahí el título. Este libro de Walden, de Henry David Thoreau, es un libro muy bonito porque cuenta la historia, doctora Carol, de este autor, que es de Juan Thoreau, pues un escritor norteamericano. Él se cansa como de vivir en el mundo pues de la literatura y de las fiestas y de todo eso, y él decide irse a un campo, a un lago que llamaba cerca el lago Walden, y él construye esta casita. Y él narra los 2 años que vivió allí, en esa casita, y que se hizo amigo de los animalitos, y que cazó, y que pescó, y que el viento, que las nieves, o sea, empezó a vivir de una manera muy sencilla y muy austera, y él comprende que es posible vivir con muy poco. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo ese libro y veo a la gente que se quema en su trabajo porque tiene que trabajar mucho, porque tiene que ganar mucho, porque tiene que pagar todas las cuotas que tiene que pagar por todas las deudas que tiene para aparentarle al mundo que tiene mucho, para al final morirse quemado uno por exceso de trabajo, o ese karoshi que llaman japonés, yo entiendo de que eso puede ser una grandísima herramienta de entender que puedo vivir con poco. Y vivir por un poco no es pues vivir como un ermitaño aguantando hambre, no, no, se trata de, por ejemplo, el minimalismo. Entonces, por ejemplo, yo comencé con acciones, pequeñas acciones minimalistas de, por ejemplo, salir del 70% de la ropa que no usaba, ¿cierto? La ropa que yo no usaba, salí toda de ella. Decidí, por ejemplo, tener un máximo de 6 o 7 pares de zapatos y no puedo tener más. Si quiero tener alguno más, pues tendré que salir de uno de ellos porque yo no puedo acumular. Y entonces nos hemos dementado en un mundo, y nosotros los médicos, por ejemplo, somos muy prestos a eso, a vivir en unos estratos, pues, y en unas apariencias, pues, impresionantes. Y somos presa finalmente de eso y nos vamos muriendo lentamente de enfermedades cardiovasculares por eso. Entonces, eso es lo que hace, Doc, el arte de trabajar feliz. No, no pretendo de que ingresen allí y me le den like a las cosas, sino que pretendo realmente es que ustedes realmente se fortalezcan un poco a sí mismos para empezar a entender lo que es la ética y lo que es el humanismo y lo que es vivir una vida buena. Yo creería que de eso se trata. Doc, te voy a hacer una última pregunta porque me encantaría que los colegas que se encuentran aquí, que nos están regalando su valioso y maravilloso tiempo, pudieran interactuar contigo con las preguntas y estas dudas que tengan. Antes de pasar a este espacio, me gustaría, Mido, que me dijeras desde este tema de las humanidades, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones, ya que estás hablando del burnout y todo esto? ¿Qué recomendaciones nos puedes regalar a nosotros, los colegas, para poder trabajar más felices? ¿Cómo hacemos eso? Si el trabajo siempre ha sido como relacionado con cosas negativas, como que, ay, no, qué flojera trabajar, y siempre se ha satanizado algo tan importante como el trabajo, pero pues es que también hay trabajos que no ayudan. Entonces, ¿cómo puede uno hacer para que ser feliz trabajando? ¿Qué hacemos? Sí, algo tan difícil, ¿cierto? Yo creería que lo primero que tiene que pasar es que no puedes seguir viviendo de la misma manera, ¿cierto? Y para eso, tú tienes que tomar la decisión si vas a esperar a estudiar una maestría en bioética como me pasó a mí, o si tienes que esperar a que casi tengas un accidente y casi te vayas, o que tengas un suceso catastrófico familiar, porque normalmente las personas cuando tienen ese tipo de situaciones es que se enteran de que no puedes seguir viviendo de la manera como lo estamos haciendo, ¿cierto? De vivir para comprar y comprar para aparentar y para aparentar para morirse, ¿cierto? Trabajando. O sea, es que en el uso de la razón normalmente no es posible vivir así. Es que, no sé, como todos vivimos igual, entonces todos vivimos de la misma manera y está bien. Entonces lo primero que yo haría, Mido, es entender que algo tiene que ocurrir en mí para yo empezar a vivir diferente, porque no podemos seguir viviendo como estamos viviendo actualmente. Eso es lo primero. Y el segundo paso es encontrar a un maestro
Ojo, pues que encontrar un maestro no significa si precisamente irse pues para el Himalaya y buscar un monje pues y tener un maestro pues ¿cierto? No, sino empezar a tener ciertas lecturas. Por ejemplo, las lecturas que yo le hice, Marco Aurelio, Séneca, por ejemplo, este otro libro que se llama El consuelo de la filosofía de Boecio, ¿cierto? El consuelo de la filosofía de Boecio es un librito muy chiquitico y es muy bonito porque Boecio es un filósofo romano que es encarcelado injustamente y él en la cárcel recrea un encuentro con esta señora que se llama la filosofía y Boecio le dice a ella, venga, pero ¿por qué a mí me encarcelaron injustamente si yo he sido buen ciudadano y yo he sido un filósofo y he querido ayudarle a la sociedad? Y ella le dice que por qué busca él la felicidad afuera, o sea, afuera después del cautiverio, sabiendo que la felicidad se encuentra en él mismo. Entonces, yo leí ese párrafo, por ejemplo, y para mí Boecio es un ejemplo de vida que yo trato de seguir para darme fuerza, para recordarme de que debo vivir bien y que yo no soy un animal. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la cama, dormido, me levanta, me suena el despertador. ¿Qué es lo fácil? Apagarlo y decir 5 minuticos más. Eso es lo fácil. Ahí te comportaste como un animal, ¿cierto? Eso es lo fácil. ¿Qué es lo difícil? No, yo no soy un animal. Yo soy un ser humano y ahí mismo yo me acuerdo de Boecio, o yo me acuerdo de Séneca, o yo me acuerdo de personas que yo admiro mucho. Y yo digo, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser mejor. Y inmediatamente abro la ducha de agua fría y me baño en un duchazo rápido de 2 o 3 minutos. Porque lo fácil sería bañarme con agua caliente por 10 o 15 minutos, porque pues lo que importa soy yo y yo lo quiero agua caliente y para eso tengo plata con qué pagarla, pero lo difícil es bañarme con agua fría porque yo no puedo gastar mucha agua porque está escasa, ¿cierto? Entonces, yo creo que entender de que debemos comenzar a vivir distinto, empezar a tener ciertas lecturas que nos permitan seguir a alguien que admiremos. Por ejemplo, yo admiro mucho a Séneca, entonces yo me leo constantemente párrafos de Séneca para que me den fuerza. Y comenzar, por ejemplo, con acciones minimalistas pueden ser un buen comienzo, el minimalismo. Yo les recomiendo esta serie de Netflix que se llama Menos es Más, creo que se llama. De Netflix se llama Menos es Más. Y ahí hay 2 capítulos muy bonitos en donde 2 pelados jóvenes, ellos deciden vivir de manera minimalista. Entonces, eso es muy importante. Y también, ¿saben qué les recomiendo? Una serie de Netflix que se llama Las Zonas Azules. Las zonas azules. Las zonas azules son zonas en el planeta en donde están los centenarios, o sea, las personas que viven más de 100 años. Y ahí los entrevistan a ellos y entienden qué tienen en común esas zonas azules. Y entienden, por ejemplo, que la amistad, los amigos, la comida sana, el mantenerse en movimiento, el tener un ikigai o un propósito de vida, esos son acciones que todas las zonas azules tienen en común. Por ejemplo, mi propósito de vida es humanizar. Yo encontré mi propósito de vida no en la medicina y yo tampoco encontré mi propósito de vida en la seguridad en el trabajo. Me da pena pues con ustedes, mis colegas, pero yo en mi vida privada yo no encontré eso. Pero cuando hice humanización, ahí sí encontré mi Ikigai, mi propósito. Y yo me levanto por la mañana con pereza. Yo digo, pues, pucha, yo no me puedo quedar en la cama, yo no soy un animal. Yo tengo que salir a humanizar porque puede que mi vida dure muy poco y que no alcance a llegar a muchas personas y tratar de llevarles estos temas. Esa es mi fuerza. Y cuando yo encontré mi fuerza, yo ya no trabajo. En estos meses que llevo dedicado exclusivamente a humanización, son 4 meses en las que yo no he trabajado ni un segundo. Yo lo que he hecho es vivir delicioso mi vida. Y por eso para mí no fue un problema estar acá abajo, está mi esposa con una super reunión familiar y yo estoy aquí feliz con ustedes porque esto realmente es mi pasión. Entonces yo creo que encontrar la pasión es de esas grandes cosas que te permiten vivir bien la vida y vivir de manera pues saludable, digámoslo así. Entonces yo creo que con esos pequeños pasos podríamos hacerlo. Y la última recomendación que yo les diría a ustedes es re- conozcan un poco como las tendencias filosóficas, es decir, las escuelas filosóficas. Está, por ejemplo, el
el estoicismo, que es el que a mí más me gusta, pero también hay gente que le gusta el epicureísmo, ¿cierto? O el cinismo, ¿cierto? O la ética socrática o la ética aristotélica. O sea, yo creo que darle un breve recorrido a esas corrientes podría ser beneficioso. ¿Y sabes qué libro te recomiendo, doctora Carol, para terminar? Para que puedan darle un brochazo rápido a eso. Les voy a recomendar dos libros. Doctora Carol, me deja, voy a mi biblioteca por ellos. Mientras tú, no me devoro nada. Claro que sí, Doc. Gracias a todos los que se han quedado conectados hasta ahorita. Ahora que el doctor nos dé las recomendaciones, entonces vamos a ir alzando la mano por orden y vamos dando la palabra para todas esas preguntas e intervenciones que quieran tener. Listo, mi doc. Bueno, los dos libritos que les recomiendo sería para saber cómo hacer un recorrido rápido por las corrientes filosóficas, a ver con cuál se adhieren ustedes, porque todos nos adherimos a una distinta. Este libro que se llama Más Platón y menos Prozac, ojo médicos, más filosofía y menos pastillas, que no me escuche un psiquiatra acá, ¿cierto? Y el autor se llama Louis Marinov. Louis Marinov. Louis Marinov. Más Platón y menos Prozac. Este es un libro maravilloso. Este fue de los primeros libritos que me leí yo. Ahí hacen un recuento grande de las corrientes filosóficas y ahí ustedes pueden decir, ay, me gustó más esta, me asocio más con esta otra. Y el último libro que les recomiendo se llama La búsqueda de la felicidad, de la autora Victoria Camps, que es una filósofa española que está viva. No todos están muertos. La búsqueda de la felicidad de Victoria Camps. También este libro, yendo a todas las corrientes filosóficas, explica en cada una qué es la felicidad. Y vamos a ver que al final la felicidad es lo mismo, es el tiempo presente, controlar las emociones y hacer de la vida una obra de arte, con acciones permanentes. Listo, yo creo que con eso ya terminaría. Bueno, Doc, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y tus intervenciones. Así que ahora vamos a abrir el espacio. Si alguno de los colegas que se encuentra aquí, de nuestros 19 colegas que se encuentran conectados en este momento, alguien quiere alzar la mano, quiere hacer una intervención, tiene una duda, una pregunta, algún aporte. ¿O qué le gustó más, qué le llenó más? ¿Cierto? Aquí nos... adelante, Silena. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas Silena. noches. Me gustó mucho la intervención del doctor. Quedé muy satisfecha con las recomendaciones que nos dio sobre los libros. Eso fue lo que más me gustó. Ah, Quisiera saber perfecto, el Silena. autor de Más filosofía y menos pastilla, Luis, ¿qué? Más Platón y menos Prozac. Se llama Sí, Louis Marinov. La doctora Carol lo publicó en el chat, ¿cierto, Doc? Luis Marino. Perfecto. Louis Marinov, ahí en el chat lo encuentras. Más Platón y Buenas menos noches. Prozac. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto, Doc, Silena, encantado. Gracias a ti, Silena. Por acá tenemos a Juan Esteban Franco que nos dice, en nuestra humanidad no vamos nunca a alcanzar la perfección, pero si estamos llamados a ser perfectibles, que tiene que ver con la búsqueda diaria de un ser un poco mejores, la tarea es el cultivo diario de nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor Diego. Me identifico mucho con toda su conversación el día de hoy. Y mi Gracias a querido ti. Juan, totalmente de acuerdo. Creo que captaste totalmente bien la idea de lo que defendimos hoy en esta charla y es, no se trata de ser perfectos, no se trata de ser excelentes, se trata de la búsqueda de la perfección, se trata de la búsqueda del perfeccionamiento. Equivocaciones todos los días, yo todos los días me equivoco y yo todos los días fallo, pero me doy cuenta de que fallé y al otro día trataré de hacerlo mejor. Eso es todo. Juan Carlos Acosta dice muchas gracias, doctor, muy interesante. Dice, muchas gracias. No, Claudia también dice. Claudia dice, buenas noches, muchas gracias por tu valiosa intervención. Quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que es la forma de llegar a las directas para fortalecerse en humanismo? Me encanta tu propuesta. Pero no te A las entiendo, Claudia, a las directas, Claudia, directas, si ¿qué quieres abre será? el micrófono y haces la pregunta directamente. A las directivas, a las directivas.
Quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que es la forma de llegar a las directivas? Vea, Claudia, aquí esta es una pregunta deliciosa que tú me haces y se me llena de saliva la boca cuando me la haces. Yo creo que si nosotros vamos a donde los directivos, a la alta gerencia y les decimos que tenemos que humanizar la empresa o los trabajadores, nada, eso no va a pegar. ¿Por qué? Porque recuerda que el 80 o 90% de nuestra población se comportan de manera animaloide. O sea que lo más posible es que nuestros líderes, nuestros jefes de la organización, Claudia, se comporten de manera animaloide, no les interese la ética, porque es que comportarse conforme a las emociones es muy rico. ¿Cierto? Nuestros líderes, nuestros jefes quieren plata, quieren más eficiencia, ¿no? ¿Por qué eso tan costoso? ¿Por qué ese elemento de protección tan caro? De acuerdo, pero entonces con base al estoicismo, ocúpate solo lo de que depende de ti. Lo que depende de los demás, eso no depende de ti. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo ese principio estoico que nos ayuda tanto, entonces depende de ellos que ellos inicien actividades de humanización o de ética en sus vidas no, eso depende solo de ellos. ¿De qué depende de ti? De que tú seas la que inicies tu propio proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú empieces a comportarte, a estudiar, a leer estos temas, a cada vez ser mejor, cuando tú empiezas a tener esa transformación, tus compañeros te van a ver y van a decir, Claudia ya es distinta. Claudia, ¿qué estás haciendo? Claudia, ¿qué estás leyendo? Claudia, te has vuelto tan prudente, te has vuelto dedicada, tan juiciosa, tan respetuosa, te has vuelto escuchas tanto y ya antes hablabas y ya antes lo que haces es escuchar. ¿Qué estás haciendo? Y empiezas a generar una transformación en todos, porque cuando ya tú te empiezas a enriquecer, tú empiezas a darle a los demás. Y cuando tú empiezas a darle a los demás, eso se va contagiando y ya el gerente va a decir, vení, en seguridad de salud en el trabajo, ¿qué es lo que están, por qué son tan diferentes ellos? ¿Qué es lo que se están haciendo ellos tan distintos? Ya casi no se enferman, ya casi no se accidentan, son respetuosos, son educados. Entonces ya la alta gerencia te va a llamar a ti, Claudia, y te va a decir, Claudia, vení, ¿qué es lo que está pasando en seguridad de salud en el trabajo? Porque allá todos son como tan diferentes, tan educados, tan respetuosos. Miren esos correos electrónicos, mire esa educación, mire esa decencia. Venga, ¿qué está pasando allá? Y ahí es donde, ¡pum!, tú los enganchas. Usted quiere saber, jefe, qué es lo que estamos haciendo. Venga, yo le explico. Venga, este es el proceso que estamos haciendo. Porque si vamos directo allá a que venga, invirtamos en humanización y eso, la gente está interesada en sus propios intereses. Entonces, no sé, mi doctora Claudia, si te di pues una buena respuesta. Sí, Perfecto. muchas gracias, doctor. Perfecto. Tenemos también por aquí una manito alzada de Judy, aunque ya creo que hizo aquí la pregunta. Dice, muchas gracias, doctor. Pero vamos a darle la palabra, claro que sí. Ahora el micrófono, Judy, por supuesto. Vamos aquí a tratar de desmutearla. Aquí ya está. Pero bueno, dice Judy, que aparece como Judy Ozeta, muchas gracias doctor, valiosa intervención, mucho en qué trabajar, primero en nosotros mismos para ser personas de ética, felices y poder irradiar a los demás. Y Judith Martínez tiene la mano elevada, pero no sé si tiene algún tema con el micrófono. Ahí ya Ya, estás, ya. Judith. Buenas Perfecto. noches para todos. Buenas Qué noches. Hola. espectacular, espectacular conferencia, de verdad, muy identificada. El doctor tocaba algo que es tan fundamental y básico, que él decía que nosotros, eh, los temas más importantes en la familia, independiente de los estratos, es tener un poco, y siempre lo he dicho, ya que tengo más a Dios con presencia en mi corazón, es tener los valores marcados y cuando Dios toca el corazón de uno, aún marca más y eso es lo que uno refleja ante la sociedad y ante cualquier adversidad, por más grande que sea. Es mejor quedarse uno callado y mi jefe anterior decía y tenía una frase que se me quedó también, que los carros finos no hacen ruido y eso es, mira, importantísimo. Tener a Dios en el corazón lo hace uno tan paciente, tan sabio y tener los valores independiente de dónde venga uno. Yo soy costeña, llevo 30 años aquí en Bogotá. Dios tocó mi corazón, soy transformada porque los padres a uno le enseñaron valores, le enseñaron ese granito, no robar, no tocar, de respetar.
y cuando Dios lo toca a uno, realmente nosotros ser totalmente transformado, y eso uno, lo que acaba de decir el doctor, cuando el jefe le dice a uno una palabra que le hiere, uno mejor se queda callado y dice, sí, todo está bien. Y solo con la mirada uno refleja que le dolió, pero hasta ahí nomás. Entonces, doctor, muchas gracias por de verdad, por mostrar que independiente de los estratos, el valor principal son los que nos dieron nuestros padres, nuestros ancestros, abuelos, y tener a Dios aún presente lo hace más victorioso aún. Judy, excelente. Y sabes que me gusta mucho que toques el tema de la religión y cómo la religión te ayuda a ti. Es que puede ser la religión, puede ser la filosofía, puede ser lo que sea, pero que uno encuentre quien le dé a uno de la mano, quien lo coge a uno de la mano y lo lleva por un camino, es muy valioso. Entonces, me parece maravilloso lo que me cuentas y bueno, me parece excelente que te haya gustado. Encantado. Aquí tenemos dos intervenciones. Dice doctor Diego, como siempre, Humberto Andrés Ramírez nos dice, como siempre, gracias por darle, por su conocimiento, cómo interactuamos con el humanismo, la ética y los valores en la atención de nuestros pacientes trabajadores. Y nuestro querido Miguel Olaya nos dice, gracias, la humanización es una razón de construir un mejor vivir desde la perspectiva del ser humano. Muchas gracias por sus intervenciones escritas y vamos a darle la palabra al doctor Leonardo Guzmán. Doctor Leo, adelante. Bueno, Diego y Carol, qué alegría. ¿Se oye? Sí, Perfecto, señor, Doc. fuerte y claro. Adelante. Que me ha dado una palera Zoom, no pude con el portátil, me tocó pasar al teléfono y rara vez yo utilizo estos audífonos inalámbricos. Entonces, mira, qué alegría cerrar el año de esta manera. Yo estoy en Nueva York visitando a mi hija y estaba en un restaurante que se llama Carnival y dije, no, me voy a mi conferencia de las 7 y me vine para acá. Pero Diego, compartimos tantas cosas. Mira, eso de la educación. Mis educadoras fueron mi abuela y mi papá en lo que soy como un hombre de empresas. Los dos. Mi papá, el empuje. Mi papá decía, si te cierran una puerta, abre 10. Si te cierran 10, abre 100. Y mi abuela me enseñó que un buen negocio siempre es donde ambas partes ganan. Siempre. Pero el humanismo sí me lo enseñó fue mi mamá y mi abuela, que me enseñaron eso de los valores, de los principios de respetar a las personas, de saludar. Y recuerdo de mi abuela muchas cosas y esto que tú mencionas que parece tan sencillo como levantarse y arreglar la cama. A mí me enseñaron eso y no fui al ejército. Yo soy oficial de la Reserva del Ejército porque hice un curso de 1 año, pero no fui al ejército. Eso me lo enseñaron en mi casa. Mira, y yo soy de las personas que me levanto de la mesa y llevo mi plato. Hoy voy al restaurante este que te dije, Carnival, y estuve antes tomándome un té y voy y busco la basura, dónde está la basura, deposito la basura. Y eso es lo que tú ves de la gente que no lo enseñaron en la casa, esa parte básica, y son la gente que tira las cosas en la calle, que le importa un carajo. Para eso paga, como le decían a los pobres escobitas en Santa Marta, le decía a la gente cuando tiraba la basura, para eso te paga. Ujú. Y finalmente, en una reunión reciente con mis compañeros de grado de la Universidad de Cartagena, yo iba a tener 40 años de egresado, le decía a mis compañeros, todos súper especialistas, y yo le decía, yo tengo esta especialidad porque esta especialidad me permitió no trabajar de noche y yo ser la persona que durmiera a mis hijos y que rascara a Leonardo José la mano y lo durmiera, a Carolina en el cuello y a María Paula detrás de la oreja. Qué Eso me ha delicia. hecho que con mis hijos tengamos una comunión tan grande, espectacular, y el respeto que nos tenemos entre todos, y somos una gran familia. Diego, vamos a seguir hablando, vamos a seguir Claro, doctor hablando. Leonardo. Me voy a convertir Encantado. no en tu speaker, en tu promotor. Sobre este tema hay mucho que Absolutamente. hablar. A mí me pasó Bueno, exactamente lo mismo. Yo lo escuché y quedé listo, enganchada. Yo dije, no, esto hay que hablarlo, hay que decirlo definitivamente. Gracias, doctor listo. Leonardo, por Bueno, todo el a apoyo los que dos muchas siempre nos gracias. das. Gracias Gracias a por ti, tu Doc. apoyo. Qui- Aquí qui- tenemos el mensaje Quisiera, de... Ah, quisiera, perdón, perdón, Doc, claro, habla, qué habla, pena, claro. antes de pasar con Marta, hay que hablaba de los baños, por ejemplo, estaba pensando yo en los baños. Una de las grandes formas que uno podría definir qué tan ética es una persona es cómo usa el baño, por ejemplo.
¿cierto? Una persona no ética, o sea, un animaloide, deja el baño peor de lo que lo encontró, ¿cierto? Porque para eso hay quien lo limpie. Pero una persona ética deja el baño más limpio de lo que lo encontró, aunque sea un baño público, ¿cierto? Entonces, alguien que se comporta como un animaloide va a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Vas a encontrar, encuentras un baño bien sucio, orinas ahí, y fuera de eso lo vas a limpiar más de lo que estaba, sabiendo que no es tuyo y que lo va a usar todo el mundo y que cuando ya te vas lo vas a dejar impecable y tú lo encontraste sucio. Exactamente, de eso se trata la ética, del carácter que se necesita para tomar esa decisión. ¿Cierto? Porque yo tengo que pensar en mí y en la sociedad. Entonces, dejarlo mejor de lo que lo encontré es una de esas grandes riquezas de la ética y de cómo reconocer a una persona ética. Quería como comentar ese aspecto tan sencillo. Doctora Carol, por acá nos pregunta Marta, doctor Diego, muchas gracias. Me gustaría poder tener su correo electrónico para escribirte. Me interesa mucho que usted me oriente sobre los libros precisos que ha leído y que nos puede recomendar para adquirir ese altruismo y humanismo. Gracias. Claro, por supuesto, mi correo electrónico, me pueden buscar al correo electrónico el arte de trabajar feliz @gmail.com. El arte de trabajar feliz @gmail.com. Ahí me pueden escribir y obviamente en el chat con la doctora Carol me pueden obviamente también escribir, me pueden contactar. Con muchísimo gusto yo estoy para ustedes acá. Para mí será un placer atenderlos. Y por supuesto también lo pueden seguir en su Instagram, que es @elarte-de-trabajar-feliz. Ahí se los puse en el chat. Y por supuesto, seguirnos también a nosotros si no nos siguen aún, que es @grupo SST Caribe en Instagram. Bueno, ya tenemos 200 seguidores. Eso va creciendo poquito a poquito, ¿no? Ahí vamos. Hombre, claro, Esa es de la eso se idea. trata. Sí, esa es la idea. Y de verdad, no sé si tienen alguna otra intervención adicional, si alguien más quisiera hacer un comentario. Para terminar, un chiste de un amigo le decimos el príncipe. ¿Qué hay por Le ahí? decimos el príncipe porque este amigo no se aprende nunca el nombre de nadie, se lo olvidaron. Y entonces dice que nadie se molesta porque dice, hola príncipe. El príncipe me enseñó que ya está la mía, hay que ir al baño y orinar sentado para evitar eso de mojar la taza. Entonces, príncipe, nos toca orinar sentado, ¿yo? Bueno, suerte. Muchas gracias, excelente. Súper, súper. Bueno, Así es. Ay, Doc, mi Doc, encantado. yo te lo juro que yo me quedaré aquí toda la noche conversando contigo sobre estos temas tan espectaculares y que hemos tenido tertulias también sobre este tema, que nos hemos echado cualquier cantidad de tiempo hablando. Ajá. Gracias por tu tiempo, gracias por tomarte esta hora y 13 minutos de tu fiesta familiar. Gracias a todos los que aún están aquí conectados, de verdad no saben el valor tan grande que es para nosotros, que sacamos de nuestro tiempo. Esto nadie nos los paga, lo hacemos por amor al arte, pero porque somos apasionados de poder generar esos espacios. Gracias, doctor. Te doy la palabra para que te despida. No, a ti, doctora Carol, yo encantado, de verdad, muchas gracias. Invíteme en el otro año y para que hablemos de otros temas particulares, ya no de algo tan general y podemos ya con calma hacer una presentación específica y estaré muy atento pues a acompañarlos. En el chat también no duden en decirme preguntarme lo que necesiten y doctora Carol, para ti y para todos una feliz Navidad, un feliz año, que la pasen muy bien con sus familias y bueno, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Doc, de verdad, honrados con tenerte, eternamente agradecida por estar aquí en diciembre cerrando este año. Y a todos los que se encuentran aquí, no se olviden seguir a @grupo SST Caribe por interno. Me pueden decir, muchos de ustedes tienen mi número, si desean participar el otro año dentro de la programación que vamos a tener mensual de estos espacios de tertulia en seguridad y salud en el trabajo y medicina laboral, pues por supuesto me escriben, lo organizamos con muchísimo gusto. Y bueno, la idea es seguir creciendo, seguir generando estos espacios para compartir conocimiento y bueno, todos los días aprendemos y esto también nos sirva para generar alianzas y, por qué no, quién sabe, temas comerciales y laborales a futuro. Pues aquí hay una cantidad de capital humano súper valioso y bueno, ya poco a poco iremos dándoles información en las redes sociales y por supuesto yo en todos los grupos que estoy ahí les voy colocando lo que hacemos. Entonces, feliz Navidad. Aquí yo les voy a dejar mi teléfono, claro que sí. Me escriben por favor
300, ahí está, me escriben un WhatsApp por interno, me colocan su nombre, yo los guardo y pues con muchísimo gusto ahí estaremos comunicándonos. Gracias nuevamente por estar aquí y bueno, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que pues terminen el año 2023 en familia, con prosperidad, con salud y por supuesto, pues para los que creemos, con la bendición y la gloria del Señor. Entonces, pues que pasen una feliz noche a todos. Gracias, Diego, de Un verdad. abrazo. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Muchas gracias. Encantado. Que Hasta estés Chao, luego, bien. chao. gracias. Hasta luego. Chao.